Bienvenidos una semana más a San Roque al Día. Hoy, como la semana anterior, no nos vamos a quedar en San Roque, sino que vamos a ampliar y vamos a hablar de historia, pero vamos a hablar de historia de la comarca y en concreto de Gibraltar, y lo vamos a hacer con los autores de este libro, Gibraltar entre los tratados y la realidad. Primera parte, límites 1704-1897. Tenemos aquí en el plató de Canal San Roque Televisión a los dos autores de este libro, César Sánchez de Alcázar, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. Y Rafael de las Cuevas, bienvenido también. Muchas gracias, encantado. Y como cada semana también tenemos con nosotros a Julio Ruiz, nuestro compañero. Gracias, Julio. Gracias. Gibraltar entre los tratados y la realidad es una obra que a grandes rasgos va a abordar, aborda ya los problemas surgidos en esta comarca a partir de, por un lado, la pérdida de Gibraltar en 1704 y, por otro lado, la posterior firma del Tratado de Utrecht en 1713. Hace 300 años, algo más de 300 años de esta firma del tratado. ¿Cómo aborda el libro estos problemas surgidos en la comarca del Campo de Gibraltar con la pérdida de Gibraltar? Bueno, nosotros lo que hemos querido hacer es relacionar todos los hechos que iban pasando y lo que eso importaba a la hora de hacer una delimitación del terreno que ocupaban unos y que ocupaban otros. Evidentemente, Gibraltar se pierde en 1704 y en 1713 se firma el Tratado de Utrecht. Luis XIV prepara el Tratado de Utrecht, un tratado, como suelen decirse, hac doc, a su conveniencia, mirando por Francia, con tal de que aquí en España entre Felipe V, que era su nieto. En Utrecht se prepara dicho tratado, donde España no está presente mientras se prepara el tratado. España solamente envía a sus plenipotenciarios a que firmen dicho tratado ya preparado, y eso es lo que se cocinó. El artículo 10, el famoso artículo 10 del Tratado de Utrecht, que es muy usado después de 300 años, yo creo que es uno de los artículos que en toda España se sigue usando. Se usa muchísimo. Sí. Es el que aborda la cesión a perpetuidad para los británicos, para su corona y para sus herederos y todo el tema de Gibraltar. ¿Qué pasa con el artículo 10? Pues el artículo 10 no es que lo digamos nosotros, es que ya está tratado por mucha gente estudiosa a fondo del tema, ¿no? Es un tratado incongruente, es un tratado interpretable, ese artículo. Y ya luego Rafael, que ha tocado mucho este tema, pues ya os lo contará. Un artículo no se puede interpretar, tiene que tener unas condiciones claras de cumplimiento para saber a qué atenerse. ¿Qué es lo que pasa? Que los británicos interpretan el Tratado de Utrecht a su conveniencia y ahí empiezan los problemas. No solamente en tierra, sino en mar, a la hora de decir esto es nuestro o esto no es nuestro. Como luego ya más adelante, supongo que hablaremos del tema, España, a pesar de que el Tratado de Utrecht dice una cosa, irá conviniendo por momentos con los británicos un día a día, un modus vivendi, con el cual hará dejación de sus derechos y estos se aprovecharán. Pues eso es lo que hemos querido hacer nosotros, pasar tanto en tierra como en límite, como en mar, ver qué es lo que iba pasando. Esos incidentes generaban unos expedientes, pero una cosa que le da mucho valor al libro, que nosotros siempre comentamos, es la correspondencia entre los responsables británicos y los responsables españoles. Si te parece, Rafael, sí. ese artículo 10 del Tratado de Utrecht es muy interpretable. Efectivamente, es muy interpretable y como y está de actualidad, siempre sale está de actualidad porque ya fue denunciado en 1865, porque esto no es realmente algo que pueda ser una base de derecho bien definida. Napoleón decía que una ley que se puede interpretar es una ley corrupta, que se puede corromper, porque la ley no se puede interpretar. Es así. Eso es así y lo dice. Y el tratado, desde que efectivamente, como dice César, se hizo en Francia, lo hizo Luis XIV,
Los detalles los hizo, está totalmente, si lo lees un poco y empiezas a escarbar, ves que no está, hay muchas inconcreciones que a lo largo de estos 300 años se han visto y han aumentado, ¿verdad? Estas concreciones. No obstante, hay muchísimos libros sobre Gibraltar, sobre tratados, el de Amiens, etcétera. Nosotros lo que hemos querido hacer en este libro es ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Porque tratados que te hablen o libros que te estudien el Tratado de Utrecht, de Amiens, el Acta del Pardo, hay muchísimos. Nosotros, aprovechando primero dos cosas, de que hemos tenido acceso a una documentación totalmente inédita, que no veíamos en los viajes, cantidad de viajes que ha hecho César a diferentes archivos, ¿verdad?, españoles, y también a una correspondencia, como muy bien decía, sobre lo que ocurría aquí, la correspondencia existente entre el gobernador británico de Gibraltar y el comandante general del campo de Gibraltar, que con motivo de embarrancamiento de barcos, con motivo de captura de contrabandistas y todo eso, se hablaban y veías un poco y palpabas un poco qué es lo que ocurría en esta zona. Ahí es donde nosotros hemos querido escribir. De ahí el subtítulo, ¿no? Entre los tratados, que es lo oficial, y lo que es la realidad, que es lo que se vivía entre la colonia y el campo de Gibraltar. Eso es. Cuéntenos un poco, bueno, esa labor de investigación, cómo nace, cómo se desarrolla, porque yo me imagino que muchas veces una cosa trae la otra. A lo mejor uno empieza a investigar un tema y cuando está investigando descubre, dice, anda, pero si existe esto, hay una referencia a tal cosa, y ahora eso, hay que ir a un lado, a otro, ¿cuánto tiempo ha llevado toda la preparación de este libro? Has puesto el dedo en la llaga. Esto es muy curioso porque yo empiezo, y digo yo porque yo comienzo este trabajo y luego invito a mi amigo Rafael, a mi amigo con mayúsculas. Rafa, ¿por qué no me echas una mano? Que estoy desbordado con papeles, eso, se veía que estaba tengo desbordado. que traducir cosas en inglés, y la verdad me hace falta alguien de confianza, ¿no? Un amigo. Entonces Rafa se vio forzado a meterse aquí. Con mucho gusto, me imagino. Fue para mí un imagino, placer y un honor entender el estar tema de en este forzado, se metió aquí. barco Esto nace, el libro no iba a ser esta obra en un principio. Yo tuve la oportunidad de tener acceso pues sobre unos 600 folios de incidentes con los británicos, la mayoría de ellos navales. Iba a hacer un libro de incidentes. Claro, tenía que ir quitando de un sitio y de otro porque meter 600 páginas de incidentes pues me parecía mucho. Estos incidentes está curioso porque cada vez que pasaba algo se realizaba la sumaria correspondiente, o sea, el juicio, se veía qué pasaba, la declaración, todo, ¿no? En principio iba a hacer esto, pero claro, cuando estoy metido en esto, que ha sido casi 6 años y medio de investigación intermitente, no seguida, pues un día, viendo unos papeles, lo que era el antiguo gobierno militar de Algeciras, antes de que se lo llevaran, se me llevaban los papeles, bueno, pues dando la lata un día me dejan ver unos papeles allí y tal, y aparece la figura de un comandante de ingenieros que se llamaba don Juan de Quiroga y Espinosa de los Monteros, y yo digo, bueno, pues un comandante más de ingenieros que ha estado el hombre aquí durante esta época que le cogerían todos los jaleos estos y tal y cual, y para arriba. Yo aparqué aquello allí, pero un día buscando un papel para hacer un trabajo en uno de los cajones que tengo de papeles viejos, como dicen en mi casa, tú nada más que te gustan los papeles viejos, pues vuelvo a retomar otra vez Quiroga, lo que tenía, y lo leo, y en uno de los últimos párrafos, en chiquitito, ponía, se le encargó un trabajo sobre Gibraltar. Aquello me llamó a mí la atención. Ya hablando con Rafael un día de esto, digo, voy a pedir la hoja de servicio. Y yo me encargo que tú estás liado con no sé qué. Y Rafa pidió la hoja de servicio y vimos todo lo que era la vida de Quiroga. Y ay, amigo, esto ya no es lo que pensábamos que era. No es un ingeniero cualquiera, ¿no? Claro. Juan de Quiroga le encargan, debido a los incidentes que había aquí, le encargan que haga un informe de un incidente. Y este hombre, que era una persona, una mente preclara, dice, no, yo no le hago a usted un trabajo sobre este incidente, yo le voy a hacer a usted el trabajo sobre todos los incidentes que hayan pasado. Y le voy a hacer un trabajo sobre todos los tratados. Y le voy a hacer a usted un trabajo completo.
Y este hombre en su época, después de pedir permiso no pagado, porque era una persona muy competente, era escritor, era poeta, militar, ingeniero, o sea, no hablamos de un cualquiera. Pues este hombre hizo esta obra, hizo 2 libros, un original y otro original, copia pero original, de 900 páginas escrito a mano. A mí me ha llevado 4 años y medio localizar esos 2 libros, nadie sabía dónde estaban, ya sí se sabe porque ya lo hemos dicho, ¿eh? Cuando yo pido permiso y puedo ir a ver un libro, porque está dentro de un centro militar, resulta que muchas páginas no se pueden abrir porque está pegado. Y los planos no lo podíamos abrir porque se rompían. Viendo ya Quiroga, fotografiando, fotocopiando y todas estas cosas, vemos que van saliendo diferentes temas y diferentes patas a ese trabajo troncal. Y a partir de ahí comienza la investigación, como bien has dicho. Entré por una puerta y cuando me di cuenta iba por la otra barriada. Y uno, y otro, y otro, y uno, y uno, y otro. Y así pues decidí, y luego lo hablamos los dos ya cuando estábamos los dos, y decidimos en hacer solamente una mención de 15 expedientes, un resumen para que la gente sepa cómo se movía la cosa. Y ahí fuimos añadiendo legislación, fuimos viendo memorias de militares, sobre todo, porque una cosa es la política, y Madrid quedaba muy lejos, y me parece que sigue quedando muy lejos para los campos gibraltareños. Pues esto queda en un segundo término, sobre todo lo que es el siglo XIX. Siglo XIX, el campo de Gibraltar queda muy alejado de la realidad política. Al comandante general le llegaban las órdenes de Madrid del capitán general de Andalucía, que le decían, traduciendo al cristiano, no nos calientes la cabeza, tú llega a los acuerdos que tú puedas, soluciónalo como puedas, establece el llamado modus vivendi, pero que eso no crea ninguna jurisprudencia a la hora de tratar entre ambas coronas. O sea que el hombre que estaba aquí de comandante general, que todo el mundo, yo he leído por ahí que pone el mejor pagado y tal, sí, pero amigo mío, tenía un problema tremendo. Se tenía que pelear todos los días con todo el mundo. No solamente le escribía el gobernador de Gibraltar, sino por otro lado le escribía el jefe de las Fuerzas Navales de Gibraltar, que recibía órdenes del almirante jefe de la flota del Mediterráneo en los temas navales, que ya veremos que se monta cada una, que es impresionante. O sea, que tenía que bregar el comandante general con todo lo que le viniese de enfrente. Con todos los problemas, porque además, como tenía también delegación en el terreno de renta, era delegado de renta, pues tenía que ver con el contrabando, tenía que ver con las aduanas, tenía que ver con los problemas militares, tenía que ver con muchísimas cosas. Yo es una papeleta que, desde luego, con lo que hemos ido leyendo, sí, les daría mucho prestigio, pero yo ese cargo no lo hubiera deseado en la vida. No. Y así acabamos el libro, lo estructuramos en 2 partes, hicimos un anexo, en el anexo pusimos a Quiroga y Ordóñez, otro personaje que tuvo aquí un papel importante. Hablamos del resguardo marítimo, el resguardo, o sea, la Guardia Civil, los carabineros, todo esto que va de... Hablamos también de los expedientes, de algunos expedientes, y hablamos también de algo de artillería, porque la importancia que tuvo la artillería en los sitios de Gibraltar y la potencia, y que además la artillería era la que marcaba el límite, como luego veremos y hablaremos de ese tema, pues hemos querido hacer, aparte que yo soy artillero y me dedico a estas cosas, nada más que a escribir artillería hasta ahora, pues hemos querido poner un anexo diciendo qué tipo de artillería era la que había, dónde se fabricaba en España, una aproximación a la fábrica de Trubia y a la de Sevilla, una aproximación a los grandes genios españoles inventores, que lo único que buscaban era tener material nacional, que se hiciesen fábricas, que trabajase la gente y que costase más barato. Y hemos dado una pequeña cultura, a los iniciados les va a gustar y a los no iniciados seguro que les pica el gusanillo de esto, porque hay datos muy, muy, muy curiosos. En la presentación del libro ustedes dicen que la cuestión de Gibraltar no está suficientemente abordada y que esta obra, pues que es necesaria, ¿no? Que es necesaria para entender lo que en la actualidad se denomina o todos conocemos como problema de Gibraltar. ¿En qué va a ayudar
¿Qué luz le va a dar al problema de...? Hombre, siempre sabiendo los orígenes de un problema actual que ha habido, ¿verdad? Pues siempre se pueden arbitrar de alguna forma soluciones o líneas de posible solución. Desde luego el problema de Gibraltar está enquistado desde hace más de 300 años. Hemos visto lo que ocurría aquí, porque hemos querido... También España ha pegado muchas veces dependiendo del tiempo y dependiendo de la época, pues el problema de Gibraltar ha estado en un primer plano o en un segundo plano. Fíjense, como muy bien ha dicho César antes, España en el siglo XIX teníamos el problema de la invasión francesa, de la guerra de Cuba, de la guerra, por supuesto, de la guerra con Marruecos a mediados del siglo, los pronunciamientos militares. Y España incluso tenía una expedición militar a Vietnam y Camboya por el ejército de Filipinas. ¿Qué pintábamos nosotros allí? No tengo ni idea, pero eso desde luego distraía recursos de un país que estaba financieramente, era un crack, estaba en crisis. Y por eso el problema de Gibraltar dijeron, bueno, arreglar un modus vivendi de forma que ahora mismo no tenemos ni dinero ni tiempo incluso para pensar en arreglar esto. Esto es lo que ocurrió a lo largo del siglo XIX. También cosas flagrantes, por ejemplo, y que yo animaría que fuese mi amigo César el que lo ha tratado, que a quien le estoy muy agradecido, porque esta es una aventura suya, que a mí me embarcó él, ¿verdad? Que hablase un poco en la línea que el secretario de Estado Canning hizo para delimitar el territorio, los límites marítimos con Gibraltar. Tú, vamos, si te parece, y cuando se arregló esto... Vamos con ese tema, si queréis entramos de lleno en... Sí, vamos, tal y como lo teníamos el guión, es primero los límites terrestres, pero bueno, vamos a hablar de los límites marítimos y ya... Y después pasamos... Como si queráis hablamos de los límites terrestres ahora. No, es que el tema marítimo como es, yo creo que casi mejor empezamos por el terrestre, porque yo creo que va a ser menos complejo, porque el marítimo ya estamos hablando antes del bunkering que se hacía con el carbón, sí, o sea sí. Que va, es mucho me más imagino que habría más es mucho más complejo los límites marítimos. Gibraltar se tomó en agosto, a principios de agosto del 704. De 1704. A continuación, a los pocos meses, tuvo lugar el primer siglo. Ya los ingleses veían que no podían defender el peñón desde el glacis y solicitaron una distancia que era el tiro de cañón, y efectivamente el tiro de cañón, que en aquellos tiempos sería, no sé cuántas toesas sería o cuántos metros, serían 900 y algo metros, ya había una separación del istmo hacia la parte norte del istmo, ¿no? Hacia España. Esto fue en el primer sitio. En 1713 se firma el Tratado de Utrecht con todos los considerandos que hemos visto, que Luis XIV lo rediseñó y lo hizo como quiso, ¿no? Bueno, pues en 1722, 9 años después de la entrada en vigor del Tratado de Utrecht, el embajador de España, y esto es una anécdota para la historia, el embajador de España en Londres decía, dada la relación de incumplimientos que había hecho Inglaterra con lo acordado en el Tratado de Utrecht, se podía considerar que el tratado estaba roto, por una parte, y que el peñón debía inmediatamente volver la soberanía a la corona española. Esto en 1923. Después en 1723, quería decir. Después en 1729, también con el Tratado de... con el Tratado de Amiens, ¿verdad? Y la búsqueda de un territorio neutral, que para los españoles no era territorio neutral, era territorio español desmilitarizado. Vale. Pero eso es una cosa, y otra cosa que el territorio neutral no sea de nadie. Eso no quería saber nada. No tenía ni mucho menos la misma tratamiento. Posteriormente llegamos, hombre, hay momentos cruciales, por ejemplo, cuando hay las grandes epidemias, cuando Napoleón invade España en 1810, que muchos españoles buscan ayuda y refugio en el Peñón. En las grandes epidemias, por ejemplo, que hubo en 1815 y 1816, que España, el general Moreno dijo que eso había que quitar porque hizo
hubo una epidemia y hubo una serie de campamentos para enfermos y para... En el terreno, en la el zona territorio, neutral, ¿no? efectivamente, que eso tenían que quitarlo porque eso no estaba, eso era territorio español. Y entonces a lo que le contestó el gobernador inglés diciendo que esos que tú quieres quitar de ahí son los que te ayudaron a luchar contra el francés. Esto es un tema que ha tratado muy bien. Y entonces los españoles, como somos así, no solo no le derribamos las casas y ese campamento, sino que le ayudamos a montarlo. Esta es una historia de continuo empuje hacia el norte, ¿verdad? Bajo cualquier excusa. Pero ¿qué tiene que ver esta excusa? Esto tiene que ver con la jurisdicción y el poder militar. Si tú tienes cañones, puedes ejercer la jurisdicción sobre un terreno. Tú no puedes decir, bueno, ese terreno es mío porque yo tengo derecho a él. Pero si tú no tienes una fuerza militar detrás que te lo responda, ni en el pasado ni en el presente, y desgraciadamente en un futuro próximo, como tú... Te van a hacer caso. No te van a hacer caso y te van a quitar tu derecho, ¿verdad? Y esto es lo que yo quería deciros, ¿verdad? Bueno, que en un incidente de los que... Esos son los límites terrestres que... Esos son hacia el norte, que se van sumando continuamente hacia arriba. Sí, para las personas a lo mejor más jóvenes que no sepan, estamos hablando del aeropuerto y bueno, y más. Por supuesto. Y más, la gasolinera. Estamos hablando hasta el pie del glaciar, o sea, hasta el pie del peñón. Hasta el pie del peñón. Eso, o sea, ahí el pie del peñón hasta la frontera, todo eso se supone que era la zona neutral. Ahí estaba la Torre del Diablo. La zona neutral ha tenido diferentes. Vale. O sea, en la primera, a partir de 1727, es cuando España tiene el sitio. Empieza a protestar ya oficialmente. Se establece la paz. Tiene el Acta del Pardo, pero el rey Felipe V no retira las tropas españolas. Los británicos querían a las tropas españolas más a su sitio, que se fueran, de donde partieron. Sin embargo, hasta después que no se llega a un acuerdo y se estudian unos preliminares, que es como cuando ha dicho Rafael, se establece una distancia que equivale al tiro de punto en blanco, que es el tiro de cañón de A24, con 8 kilos de pólvora. Y entonces eso se establecía, creo que eran unas 360 toesas. Morla, que hemos estudiado también los 3 tomos del insigne artillero, decía que eran 799,12, o sea, se le dan 800 metros. Vale. Luego hablaremos del tema este. ¿Qué pasa? Que, como ha dicho Rafael, no era neutral. Este terreno es de seguridad, llamémosle, y no puede haber nadie dentro de ese terreno. Los británicos entienden que no puede haber nadie español, ellos se meten ahí y se quedan ahí, porque la primera línea que se establece no es ni paralela ni curva. Las conversaciones y las estipulaciones que llevan a cabo a partir de la Convención del Pardo es de la Torre del Diablo la línea que une a la Torre del Molino. Y ahora en la Torre del Molino hay que tirar al mar y la Torre del Diablo al mar. ¿Con qué? ¿Por qué? Pues porque los británicos, como interpretan, como ha dicho Rafael, el Tratado de Utrecht, que dice que España cede Gibraltar y su defensa, pues ellos dicen que la Torre del Diablo es para la defensa de Gibraltar. No me negaréis que tienen un don para interpretar como mejor les conviene. Aquí lo han demostrado. ¿Te puedo decir apuntar algo? Mira, efectivamente el don, si viene acompañado con la fuerza, es un don magnífico. Vale. España durante la invasión francesa y el desambolamiento de la defensa española, aquí en el campo de Gibraltar, pues retiró unos 200 cañones que tenía y los retiró a Gibraltar para que no fuesen capturados por el ejército francés. Pero es que Gibraltar tenía 600 cañones. Ha habido momentos que en la línea de contravalación hemos tenido 30 soldados, para una línea de casi 1 kilómetro. Eso significa un soldado cada 30 metros. ¿Eso cómo puede ser? ¿Cómo tú te puedes enfrentar a 600 cañones, teniendo 100 y mucho, y aparte con unas fuerzas terrestres que desde luego eran me parece que eran del 5-6-1 en diferencia con sí, ese don es verdad. Así tienes tú un buen don con el respaldo de las fuerzas detrás. Me parece a mí que nosotros, eso es nuestro. Y si enseñas que tienes 600 cañones detrás, tú te lo piensas. Es suyo. Tú te lo piensas. Señores, tenemos que hacer una pausa para la publicidad.
Primera parte del programa y después de la publicidad, después de estos anuncios, pues vamos a seguir hablando de este libro, Gibraltar entre los tratados y la realidad. Continuamos hablando con César Sánchez y con Rafael de las Cuevas. Estábamos hablando de este libro, Gibraltar entre los tratados y la realidad, y les habíamos comentado que tiene una clara diferenciación entre lo que son los límites terrestres y los límites marítimos. Queríamos contar una anécdota, algo recogido en el libro, Rafael, sí, sobre esos límites terrestres, ¿no? Sí, mira, Belén. En una serie, en la segunda parte o el segundo bloque, que ha sido la base de nuestro trabajo aquí, que han sido el dar alguna serie de expedientes que ha habido entre Gibraltar y España a lo largo del siglo XIX, tenemos un expediente en 1856, un expediente que se abrió con motivo del embarrancamiento en el mal llamado campo neutral de un barco británico. Total, existe una serie de carteo como siempre ha habido, entre el gobernador militar y su homólogo, el español comandante del campo. Y después el comandante del campo le envía, con motivo de este incidente, una carta al ministro de la guerra, porque el comandante del campo tenía acceso directo al ministro de la guerra. Lo mismo que ocurrió hasta los 90 o el año 2000 y pico, que tenía acceso directo a nuestro gobernador militar. Y entonces, con motivo de lo que ocurrió, le refiere el comandante general, que era José Martínez, que era un mariscal de campo en 1856, que estuvo 2 años aquí nada más, y decía, continúa la carta en el sentido de la necesidad de vigilar escrupulosamente, pues habría 1000 transgresiones en el llamado campo neutral, y andando con el tiempo, y aquí entre comillas, porque es textual lo que dijo este general, se apoderarían de él, ensanchando más su jurisdicción a costa nuestra, que son, a no dudar, sus aspiraciones. O sea que esto se ha convertido en realidad, se convirtió en realidad lo que ya veía a este hombre en 1850, ¿no? Yo lo veía perfectamente en veía 1850, veía que... Y antes, y desde luego antes, porque no había... Límites marítimos. Bueno, ¿qué ha pasado, César, durante estos 300 años? Bueno, según los documentos que hemos visto, pues los británicos, nada más tomar Gibraltar, se dedican a poner una línea de boyas delimitando sus pretendidas aguas. Las aguas que les concede el Tratado de Utrecht son las interiores del puerto, digamos entre el muelle viejo y el muelle nuevo. Evidentemente los fondos no eran los propicios. Hemos acudido a Tofiño, hemos acudido a algunos más que escribieron sobre el fondo y dónde era factible el que los barcos anclasen. Aquel no era el mejor sitio, pero era lo que tenían concedido. Como he dicho anteriormente, los británicos establecen unas líneas de boya, que nos ha costado mucho trabajo encontrar esto. Además lo hemos encontrado a través de Quiroga, cosa curiosa, ¿no? Porque al final habla de una terminología marina que nos hemos calentado tanto la cabeza que al final lo que hemos hecho es transcribirlo tal como está y lo hemos puesto. Y sigo estudiando el tema porque la verdad que tiene su aquel. A raíz del acuerdo de los españoles con los británicos, a partir de la Convención o Acta del Pardo, las disposiciones posteriores, en la que se establece un terreno desmilitarizado llamado neutral, inveteradamente por los británicos, en el cual no podía haber nadie, y el equivalente a la distancia del disparo del tiro de cañón al tiro de punto en blanco, que es un método de puntería, pues España, aunque dice aquí no puede haber nadie, como he dicho anteriormente, los británicos no puede haber nadie español, ellos siempre están al límite. Tanto así que a sus garitas eran de madera, como lo ponemos ahí, como lo ponen muchos comandantes generales, y tenían ruedas, o sea, yo achuchaba las garitas para adelante, o sea, que no, nos reímos, pero es que es así, sí. Es así, es curioso. Porque luego hay que poner un perímetro alrededor de cada garita en la cual se puede mover el inglés o no entrar el español, o sea, que los problemas llegan hasta esos límites. Pues España, como hace ese tratado o ese convenio, le está dando ya 800 metros a los británicos. Pero es que esos metros los británicos se los toman también en el mar.
¿Por qué? Pues porque yo tengo mis cañones y apunto, entonces en 800 metros no entra nadie. ¿Cuál era el problema que había? Que mientras España tuvo su fortaleza y su artillería dentro de la fortaleza, en sus castillos fuertes o la línea de contravalación, había 800 metros que no se podía acercar ningún buque británico. Pero los británicos, ¿qué es lo que hacían? Como el puerto era muy malo, sobre todo para los buques grandes, lo desviaban para dentro de la bahía, pero fuera de los 800 metros, pero en terreno español, o sea, el límite español. ¿Qué pasa? Que estaba el acuerdo de los 800 dichosos metros. Entonces, si tú pasabas ahí, ahí ya te tiraban, te daban con los cañones. Primero un aviso y luego te daban. ¿Qué pasa? Que los británicos no entraban. Otro concepto británico, cuando a mí me viene un barco que lo tengo que poner en cuarentena porque me viene de un sitio con una patente limpia, una patente sucia o como sea, no me lo meto en mi puerto, lo mando a puerto cuarentena. ¿Cuál es el puerto cuarentena de los británicos interpretan que es suyo? Pues de San Felipe a Puente Mayorga, pero fuera de los 800 metros, pero en mar español. Ya tenemos 800 metros que los británicos dicen que es suyo, cuando se interpreta que ahí no puede haber nadie. A lo largo de la historia, los buques, porque no hemos nombrado hasta ahora, no hemos nombrado una palabra mágica para los campos gibraltareños: contrabando. Eso, ¿cómo se vive? El contrabando nace desde la toma, o sea, ya estos intentan por todos los medios vender productos. Ellos tenían derecho a importar productos para su consumo. Lo que no les daba derecho el Tratado de Utrecht era a venderlo a España. El Tratado de Utrecht les impide, por la vía de tierra, el contacto con los circunvecinos por la parte terrestre. Bueno, hay casos, voy a adelantarme en el tema hay casos en que un buque español de guerra, como pasa en el 44, 1844 o 1845, una goleta armada de la Armada Española, sale detrás, parte de San García, detrás de un buque de contrabandistas, y cuando llega a la línea de boya, aunque no les pertenece a ellos, porque ya han avanzado para eso casi a la mitad de la bahía, tenían órdenes de no pasar la línea de boya para no crear ningún incidente. Claro, un barco no es una cosa que tú puedas coger, levantarlo y dar la vuelta. Tiene que dar la bordada, virar en redondo y tirar. El capitán del barco manda virar en redondo, claro, un barco y de vela de aquella época, entra dentro de las boyas y a la tercera salva lo hunden. Pero como suena. Y se quedan tan tranquilos. De ahí España saca muchas lecciones, tanto del empleo de material, como del empleo de la Armada, como de muchos empleos. Pero bueno. ¿Qué pasa? Las extensiones, no pasa nada. Se queda el barco hundido, como otros. La protesta normal y corriente, las cartas normales y corrientes y la orden a los españoles: ustedes no pasen las boyas, y ya está. Eso es lo que pasa. Las líneas de boya tenían un contrapunto que era con el tema del contrabando. Los contrabandistas venían a la parte española, soltaban sus alijos, y que nadie piense que venía un barquito con dos tíos con una motora a soltar tabaco, no. Eran verdaderos ejércitos, o sea, se juntaban hasta 100 y se enfrentaban con las patrullas de carabineros. Hay autores que hablan de la corrupción, de la no corrupción. Yo ahí no entro ni salgo. Yo hablo del tema grande, que es el que hemos tratado. Hay protestas del comandante general, que lo establecemos en el libro, en una carta, que le dice al gobernador británico: oiga, no le alquilen ustedes más armas a los contrabandistas que vienen, nos matan a nuestra gente y luego devuelven el tema. No pasa nada. Y dicen que bueno, que como no le da más datos, y hay mucha gente que se queda la cosa así. El contrabando, ¿qué pasaba? Que en el momento que se metía en las pretendidas aguas británicas, la Armada Británica y los cañones de Gibraltar protegían al barco contrabandista. ¿Por qué? Porque era un barco que se había matriculado en Gibraltar y pagaba derechos de puerto en Gibraltar, y con la legislación británica tenía derecho a protección por parte de la Armada. Y entonces hay casos que los españoles van detrás, entran y cogen a los españoles y cogen al contrabandista lo sueltan, porque el gobernador dice: oiga, que es que aquí no es delito, él tiene tabaco nuestro, aquí está en mi casa, los que están fuera de su casa son ustedes. Y lo soltaban o no lo soltaban al cabo de 4 o 5 días, que no queremos ver más por aquí. Y así se han ido rodando las cosas. Curiosamente suena fuerte. Seguimos con los límites marítimos. A raíz de la Guerra de la Independencia y ante la llegada de los franceses, pues los británicos piden insistentemente la voladura de
de la línea de contravalación y de todos los fuertes que rodean. Ya aprovechamos y volamos todo. Pues muy bien. Eso se hace con la aquiescencia española y con el permiso español. Para que los franceses no lo usasen. Para que los franceses no lo usasen, pero anteriormente a la voladura de esas fortificaciones, todos los cañones, y solamente eso lo había tratado Lorenzo Valverde, se llevan a Gibraltar. Toda la artillería se lleva a Gibraltar. Y la que no pueda ser usada se clavará, se ponía un clavo en lo que era el oído del cañón por donde metía la mecha de la pólvora y se tiraba al mar. Pero se llevan prácticamente todos los cañones a Gibraltar. Ya España no tiene cañones, con lo cual el ejercer la jurisdicción de los 800 metros. Si yo entro aquí, me tiran los cañones. Si no tengo cañones, los británicos se meten y dicen los británicos, ustedes no pueden ejercer jurisdicción. Nosotros tenemos, como decía Rafael, las armas y los barcos los tenemos nosotros. Nos metemos ahí y multitud de casos en que van los españoles a un barco que está embarrancado, llegan los británicos y les dicen por las buenas o por las malas. Que se lo llevan. Es que por lo que está contando le tenemos que dar las gracias a los británicos de no haber llegado hasta Algeciras, ¿no? Porque podrían haber llegado. Me parece que tú sabes de qué va la cosa. Me parece que tú sabes de qué va la cosa. José de Rivas, un comandante un jefe de artillería, hablaba del puesto militar, hablaba de la línea de contravalación, dice, la línea de contravalación ya no es un puesto militar, está derruido, no vale para nada y hay 30 hombres. Y de los demás castillos no se pueden ni usar. Solamente hablaban de la Isla Verde, que los británicos se meten en la Isla Verde cuando vienen los franceses y hacen obras de defensa. Eso lo bombardean luego los franceses con los 100.000 hijos de San Luis, creo que en 1823. Y el llano de Santiago, lo que fue Fuerte Santiago. Posteriormente España va a pedir, el infante don Antonio le dice al comandante general Salvador Guerra que vaya a ver si nos devuelven los cañones, y nos devuelven 4 cañones y medio, padre. Supongo que lo de malo peor. No, es que ya lo demás lo hemos usado para defender plazas españolas cuando la invasión napoleónica. Vale, estupendo. Hemos dicho que ya los españoles no tienen cañones, pero había muchos incidentes con el tema de las boyas. Usted se está metiendo en mi sitio, yo no me meto. ¿Qué hacen los barcos británicos en mitad de la bahía? Eso es puerto cuarentena. Ahí los buques nuestros cuando hace un temporal no pueden... Se tenían que refugiar más adentro. Por eso en su día se puso el fuerte del Rocadillo. Esto es largo y tendido de hablar. Pero en la fecha del 6 al 7 de diciembre, igual que 1727 es el principio de las desgracias españolas, el 6 al 7 de diciembre de 1825 es el principio de las desgracias en los límites marítimos españoles. ¿Por qué? Porque hay un temporal enorme. El libro rojo, el libro editado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1966, conocido por el libro rojo de Gibraltar, dice que 200 buques en la bahía y que embarrancan la mayoría y tal. Lo cierto es que a raíz de ese temporal y embarrancan muchísimos buques, y el comandante general nombra una comisión a Pío de la Cruz y a Juan Esparza, 2 comandantes, uno de artillería y otro de ingeniero, que le informen de lo que hay. Había 23 buques varados, 23, en 4 grupos, diferentes sitios, y los británicos lo que van y se llevan los buques. Los españoles acuden a aplicar la ley. Mire usted no se puede llevar este buque, nosotros subimos, se descarga el material, hay que declarar lo que trae, pagar los aranceles correspondientes y luego ni hablar de la peluca, se llevan los buques. Lo que no pone el libro rojo, y nosotros hemos encontrado en la memoria de estos señores, es que no es un operativo militar que desemboque en que viene un buque británico y se los lleva. No. Estos preparan un operativo por tierra y por mar. Y dicen, no, había en tal sitio 600 de infantería preparados detrás de un cuerpo de guardia, 500 de caballería y no sé cuántos más. O sea, había una operación de tierra y mar combinada para llevarse los buques. Los españoles acuden allí, 50, 60, 70 o 100 de carabineros y tal, que eran los que había en esa época, y reciben la orden del comandante general de que no se metan porque los van a machacar, sencillamente. O sea, en el expediente, el capitán de los botes que manda el buque, el navío de Gibraltar, le dice a un teniente de carabineros, le dice textualmente que espera que se arregle la cosa buenamente y que no se llegue a la sangre. ¿Este punto de inflexión qué significa los límites marítimos? Este punto de los límites marítimos significa que los británicos no quieren seguir bregando ni reconocer las aguas, el territorio ni las aguas españolas. Significa que Mr. Canning, el ministro de Asuntos Exteriores, que se llamaba entonces de otra manera, establece una línea desde el Muelle Viejo a Punta Mala
de poniente, a la Punta Mala interna, cerca de Puente Mayorga, establece una línea y dice, estos son aguas del puerto de Gibraltar. Con lo cual, desde el límite de Gibraltar que tenían, lo que es el límite de la línea, hasta Puente Mayorga, España no tenía aguas. Y a partir de ahí ponen un pontón de guardia, que ellos llaman buques de guardia, y el que entra tiene que pagar derecho de peaje, tener permiso británico o simplemente hundido. Esas aguas no reconocen los británicos, que son españolas, hasta noviembre de 1967. Y no tiene nada que ver con Franco. Cientos de años. No tiene nada que ver con Franco. Franco no cede ni a eso, ya se lo habían comido ellos a lo largo. Pero no solamente se queda con esas aguas, es que desde Punta Mala, cuando España pierde toda la artillería y pierde todo su potencial, el campo de Gibraltar queda como un eterno segundón en la política española, porque como ha dicho Rafael, tenemos la guerra de la independencia, los carlistas, el cantonalismo, los pronunciamientos, el trienio liberal, el sexenio revolucionario, 10 años de la primera guerra de Cuba, la grande, los problemas de Melilla, España, que Francia, Napoleón III convence a Isabel II, le come, como se suele decir, el coco, y como han matado a misioneros en Vietnam, una expedición en Vietnam. Y mandamos a esa expedición. Allí hay batallas, mueren muchos españoles, y cuando creen que ellos ya han lavado su honor, por entonces los españoles se van a Filipinas y los franceses se quedan con la cochinchina, lo típico. Entonces el siglo XIX es muy malo para España. Bueno, y unos grandes reyes como Fernando VII, esa gran personalidad. Esa gran Por figura. favor, por favor. Hay que tener en cuenta que los límites están plagados de hechos, y además siempre contra los españoles. El tema del contrabando ha sido mortal en los temas marítimos. Hay familias, que se pone ahí, un buque que además era muy perseguido por los españoles. El nombre del buque era La Serpiente, y luego le cambiaron otra vez el nombre por María, y su patrón era Juan Bianchetti. Era una familia conocida que se dedicaba al contrabando, y este hombre era particularmente cruel con los españoles. Era un asesino. Se daba Era un asesino, ese no contrabando. particularmente cruel con los españoles. Coger la dotación de un falucho de rentas, de un buque de guardacosta, del SV de la época, atar al patrón de pies y manos y tirarlo al agua, o matar a toda la tripulación. Entonces le tenían especialmente ganas. ¿Qué pasa? Porque esta gente sabía mucho, se metían automáticamente en su sitio, los españoles iban a por él, salían los británicos, traían a los españoles. Hay documentos que hemos visto que dicen, yo la marea persiguiendo a un contrabandista, sé que me estoy metiendo dentro de la boya, pero no me pego al contrabandista, nos quedamos quietos, dice, porque estoy viendo a los artilleros de la batería de Punta Europa con las mechas en la mano. Eso está escrito en la documentación. O sea, el patrón del buque se queda quieto. Y el gobernador de Gibraltar le dice al gobernador, al comandante general, le dice, se han librado porque no se han pegado, porque si se llegan a pegar lo hunden. Como suena. Muy duro. Como suena. Totalmente. Los españoles. Ahora, hay otra cosa. España se habla siempre de las aguas de la bahía. Tratado de Utrecht no habla de nada de la parte de atrás. La parte de atrás exactamente igual. Esto es nuestro. Y el que pase de lo que ellos marcan línea neutral, que va avanzando hacia el norte con diferentes épocas y diferentes fechas, pues se apoderan también de esas aguas y ponen ellos su servicio allí. España intenta llegar a unos acuerdos en el siglo XIX con los británicos para establecer una línea, por lo menos, para intentar detener el contrabando que tanto daño hacía a las arcas españolas. Después de 6 o 7 años no se llega a ningún acuerdo. España llega a ofrecer casi la mitad de la bahía. Es decir, no habían aprendido los gobernantes y decir, esto es nuestro, pero vamos a llegar al acuerdo. Como si... Para evitar el contrabando. Para evitar el contrabando. Sí, pero intentar decir como desmilitarizado, esto es nuestro, otra vez iban a caer en el mismo. Los británicos no querían eso, querían más cosas. Ellos establecen una línea desde Punta Mala hasta el estrecho, hasta medio del estrecho, y se quedan tan tranquilos y dicen, esto es nuestro, y esto es nuestro. ¿Qué es lo que pasa? Que en 1878 el Imperio Británico establece en un acta que ellos dictan las distancias de jurisdicción marítima para todas sus colonias y su imperio, y a Gibraltar le dan 3 millas. Unilateralmente 3 millas. Y a partir de ahí pues sigue habiendo todos los problemas. El libro es multitud de incidentes, multitud de barcos. Los españoles tienen que pedir permiso para llevar comida y tal a los puestos que hay en el istmo.
Tenía que tener un permiso británico y bordeando Puente Mayorga, Punta Mala, Puente Mayorga y llegar hasta el Istmo, hasta lo que era el Espigón de San Felipe. En principio los españoles iban con una especie de salvoconducto que autorizaba el comandante general, pero los británicos dicen que no, que esas aguas son suyas y que tiene que ir con un permiso del puerto o tal, y que si se dedicaban a llevar alimentos o material de construcción por parte del Estado español, que no le cobrarían los derechos de puerto ni derechos de cruce. Y eso se establece porque el que no tenía que ir al pontón de guardia, el buque que tenían situado ahí, y ahí se quedaba. Otra cosa, al decir pontón, aquí en el campo de Gibraltar escuchamos el bunkering, el trasvase de combustible de los petróleo, buques y sí. tal. Mire usted, ha ido con multitud de documentación que a raíz del nacimiento de los buques a vapor, pues tenemos planos del Instituto Hidrográfico de la Marina, que ellos hicieron sus estudios, y está la bahía llena de pontones, lleno de carbón, con lo cual estos de aquí enfrente, estos británicos, los gibraltareños, los británicos, vendían ya carbón a los buques que pasaban por el estrecho. Y se ven presentes en un estudio casi cerca de Punta Mala, hasta la zona que no es del puerto, una perpendicular que traza, y hay muchas marcas que dicen hasta aquí llegan los navíos de gran tonelaje, hasta aquí tal, pero ya en aquella época, ya a mitad del 19, ya se dedicaban a vender carbón. O sea, que esto del bunkering, pues si le quieren le llaman ustedes carboning, no quieren, ya vendían carbón bunkering. Y ya el contrabando existía. Hay multitud de anécdotas que verán en el libro. Por ejemplo, los centinelas españoles, cuando eran relevados, se iban a la barraca de pescadores de los de Gibraltar que vendían contrabando a comprar tabaco. Ese es el modus vivendi. El modus vivendi que había que la establecer. Gente se apañaba, ¿no? Claro, la gente se apañaba. Vamos a ver, y la vida de la gente era... hemos encontrado documentación, le llamaban mochileros, jaramperos, y se dedicaban a sobre todo el tabaco. También hemos encontrado ya posteriormente a finales, Rafael se ríe, porque no vamos a decir, como hemos encontrado eso, no podemos decir, expedientes de contrabando en la cual dice, hemos cogido tabaco, bebidas espíritus, sí, y no sé qué, detrás de la puerta de la iglesia, y se nos han escapado, y en el ojo del muelle hay unos expedientes que ponemos ahí algunas cosas porque ya entonces también se contrabandeaba con las bebidas espíritus, el ron y demás, estas cosas y tal, pero pone bebidas espíritus en el lenguaje. Y era constante. Una cosa, esta primera edición ha tenido un gran éxito y ahora vamos a hablar de, creo yo que habría que apuntarlo, el tema ese, pero claro, ustedes este libro le llaman primera parte, hasta 1897, me imagino que estarán trabajando y hasta qué fecha se van a quedar. Estamos en duda, está mucha duda porque hay que empezar primero a ordenar lo que se tiene y segundo a empezar a buscar. Pues no sabemos, hay el pensamiento de no sabemos si hasta cuando el general Franco cierra la verja o hasta cuando Felipe González abre la verja, porque claro, vamos a tratar de la guerra hispanoamericana, la repercusión que tuvo aquí. Entre épocas se va a tratar qué es lo que pasaba durante la Primera Guerra Mundial, tanto política como militarmente. De la Segunda Guerra Mundial no te comento, ahí tenemos... sí, ahí hay de todo, ¿no? Pero bueno, yo tengo documentos originales, fotocopias del original, por ejemplo, de la Operación Félix en alemán, de la política de los espías, que no tiene nada que ver con lo que se ha contado, ni con los libros presentados estos anteriormente, sino con los servicios de información españoles, el Deuxième Bureau francés, los italianos que estaban metidos en todos lados, que fueron los máximos protagonistas aquí durante la Guerra Mundial, los alemanes, la Red Boden. O sea, de eso ya tenemos... O sea, que tenemos material. Hay documentación. Ahora, ¿cuándo lo haremos? Material. ¿O cuándo no lo haremos? Pues no lo sé, porque este libro ha sido muy gratificante. Ha sido un trabajo de mucho tiempo. Sobre todo tuyo de investigación durante muchísimos años. Personalmente nos ha gustado cómo ha quedado, lógicamente, ¿no? Muchas veces dicen, te queda. Yo lo veo bien. Si alguien no está de acuerdo en algo de que pone el libro, que tenemos el documento... Pues mire usted, yo le invito a que usted haga la investigación y publique un libro y yo seré el primero que lo compre.
Luego otra cosa, perdona Belén, otra cosa tan gratificante para nosotros. Es un libro que ha tenido muchísimos gastos. Hay beneficios, ha habido beneficios, pero los beneficios los hemos entregado en alimentos al Ahí es donde iba yo. Gratificante en el sentido de que es un libro, un trabajo con el que se han quedado pues a gusto con el resultado, pero también es que la impresión ha sido subvencionada por una empresa, después esa subvención ha sido recuperada con la venta del libro, pero es que el resto de las ventas ha ido para dónde, Rafael. Ha ido para el comedor del Padre Cruceira, el comedor del Carmen, que del Carmen. Todo, ¿no? Y también hemos visto también a una familia, o sea, familias que están necesitadas, que personalmente nos hemos enterado de ellas. Eso no lo pues sabía lo hemos llevado. Y además, como muy bien dice mi amigo César, el que le gusta escribir es como quien le gusta cazar o pescar. Se tiene que comprar sabe que te va a costar dinero. El dinero que viene. Nos ha parecido que el mejor uso que se le podía dar a ese dinero es darlo, por ejemplo, al comedor del Carmen o a gente que realmente lo ha necesitado. Y nosotros, si vieras, Belén, lo contentos que nos hemos quedado. ¿Dónde se puede comprar? ¿Quedan libros? ¿Dónde se Muy puede comprar? pocos, sí. Quedan muy pocos. Está en Algetone, que es una tienda En Algeciras. en Algeciras y en el libro técnico. En los dos sitios. Pero quedan muy pocos. Quedan muy pocos porque la edición entera. Afortunadamente se ha podido vender la edición. Sí. Y hay una cosa, hemos vuelto a decir todo, pero una cosa que quizás se nos haya pasado a nosotros, ¿no? Porque no todo es malo por un lado y esto. Por ejemplo, cuando Canning, la portada del libro es el plano de los derroteros de Tofiño, en el que Canning, el principal, el secretario de Estado inglés en 1826, determinó, cogió una línea y dijo, desde Punta Europa hasta Punta Mala, esto es español. Bueno, pues esto fue en 1826. España, ¿cuánto tiempo tardó en protestar? España tarda en protestar 25 años. ¿Tú crees que o sea, de 1826 hasta el 51 no? España no protesta, está no puesto protesta. La carta y los británicos eso te quita mucho derecho también, por Dios. España, eso te quita mucho fuerza. Es que como es nuestro, no tenemos que protestar. España tarda 25 años, están puestas las cartas, que los mismos británicos dicen, pero sí. Nadie ha protestado durante 25 años. Eso es lo que me importa. Y en esa indolencia, que es cierto, el siglo XIX fue mortal para España. Pero ¿no habría también cierta connivencia? A lo mejor entre algunos, ya sabemos que los negocios hacen extraños amigos de cama, igual que la política. No creo, es que esto quedaba muy lejos, como ha dicho César, pero yo no estoy hablando de Madrid. Sí, pero bueno, no sé, a lo mejor siempre habría gente que denunciaba las cosas y otras que se beneficiaban. No, las cosas estaban siempre denunciadas porque los informes son continuos. Tardasen 25 años, ¿no? A nivel del comandante general y mandarlo al comandante general. Pero es que siempre se le decía al comandante general lo mismo. Tenemos documentos que el coronel jefe de la línea le dice al comandante general respecto a los temas terrestres. Dígame usted exactamente hasta dónde puedo yo llegar y qué es lo que tengo yo que defender. Y no recibe respuesta, pero es que el comandante general lo pide a Madrid y no recibe respuesta. No recibe respuesta. O sea, es increíble. O'Donnell llama a Madrid, escribe a Madrid y pregunta límites marítimos y límites terrestres. La respuesta es la callada. Es que dicen, ¿cómo es eso? ¿Usted eso es así? ¿Por qué? Aquí en el libro ponemos de manifiesto también muchas cosas. Durante la Guerra de la Independencia no solamente se van vecinos, tropas y demás a cubrirse bajo el cañón inglés a Gibraltar, es que se llevan todos los archivos a Gibraltar. Juan de Quiroga dice, a saber lo que nos devuelven. Pero es que cuando llegan los carlistas, los archivos se los vuelven a llevar a Ceuta. Y cuando vuelven, Juan de Quiroga dice, vienen tan mojados y estropeados que hemos tenido que tirar la mitad. Luego, cuando pedían algo, como se puede ver en el libro, no existía. Ha habido mucha dejación. Mucha dejación. Estamos a punto de terminar porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Tienen alguna? Después de 300 años de documentación, que una parte aquí, básicamente. ¿Seguimos igual? Aquí la cosa sigue igual. Va a seguir igual.
Las cosas en el campo de Gibraltar van a seguir igual. Con respecto a este problema de No lo sé. Gibraltar. Nosotros, mira, ahora se escucha de todo, ¿no? La mano dura, la mano blanda, la mano esto y lo más. La mano dura, ¿qué va a significar? Que España cumpla con sus obligaciones. A estas alturas ya de... No, España puede cumplir con sus obligaciones actuales. Su aduana, sus controles, más o menos dependiendo de cada época, y ya está. Cerrado, eso no lo va a poder cerrar. Eso no se va a poder cerrar. Y además estamos como siempre. Los trabajadores españoles, que no pueden buscarse la vida aquí, se la tienen que buscar allí, son los que pagan el pato. La mayoría de ellos. Continúa el contrabando. El límite marítimo, pues ya vemos lo que pasa. Yo voy mañana, entro aquí, el otro dice que yo he usurpado, mando un barco no sé qué y tal, protesta, viene la fragata, a los otros yo le cortaba, entraba, nada. Yo pienso que esto es un problema ya de muy difícil solución. Habría que acotar en un momento dado hasta dónde se les debe dejar o se les puede dejar de llevar, y decirle, tanto por un lado como por otro, que uno solo no se puede comer la tostada untada por los dos lados, hay que repartirla. Eso decían. O sea que Un dicho muy llanito. es complicado. Rafael de las Cuevas y César Sánchez, muchísimas gracias a los dos por contarnos todo, bueno, pues no todo, pero parte, y presentarnos esta obra Gibraltar entre los tratados y la realidad. Muchísimas gracias. Encantado, muchísimas Muchas gracias por a vosotros. estar aquí con vosotros y difundir cosas de nuestra tierra. Muchas gracias. Exactamente. Muchas Y Julio gracias. Ruiz, muchísimas gracias como cada semana. De nada. Y a ustedes les esperamos la semana que viene con un nuevo San Roque al Día. Gracias.